en Tasco matan a una niña de 8 años luego de secuestrarla, porque quien lo hace considera o sabe que puede y que muy probablemente no va a ser castigada. Hubo un problema en Tasco y bueno, pues ya después pensar desde luego en lo que corresponde a la Fiscalía, creo que es a lo que se tiene que ir cuidando. Hace un rato hablabas, Héctor, acerca de cuántos delitos tenemos en nuestro país que pues de pronto generan esta incertidumbre en torno a la justicia. La Red por los Derechos de la Infancia dice más de 800 homicidios en el caso de niños y niñas solamente durante el año pasado, ¿no? El vacío de autoridad que se da en Tasco justamente es el mensaje o lo que creo que entienden los ciudadanos es que están solos. Al final de cuentas no hay autoridad que le ponga un freno a la delincuencia y si hace su trabajo lo hace mal hecho. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende del momento en el que nos hagan el favor de darle play a esta grabación de Panorama 360, esta mesa de opinión, en la que, por supuesto, como siempre, me da mucho gusto presentar y agradecer su participación a mis compañeros, amigos y colegas, amiga y colega, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es también para mí y pues ya después de que esperemos la gente que nos está siguiendo haya tenido unas felices vacaciones de Semana Santa, pero ahora sí ya retomando con toda la agenda informativa. Que está cargada de, efectivamente, información. Gracias, doctora. Buenas noches. Y Pedro con Nancy, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y por supuesto muy agradecido porque nos hagan el favor de comentar y también de compartir esta transmisión. Gracias, Pedro. Y gracias, por supuesto, a todos y todas ustedes que nos hacen el favor de vernos cada semana, de dejar sus comentarios, de compartir esta mesa de opinión y los clips que de ella pues salen con las diversas opiniones de los periodistas que participamos en este proyecto. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que se trató de una semana, lo decías, doctora, de asueto, de vacaciones, pues para muchos también días de guardar, ¿no? Y muchos otros tantos de vacacionar, de ir a los destinos turísticos del país. Hay una noticia pues muy lamentable que ocurrió esta semana que tiene que ver con el, pues primero desaparición, luego secuestro y finalmente homicidio de una pequeñita de 8 años de edad en el municipio de Tasco, de Alarcón, y justo en el contexto en el que se lleva a cabo pues las celebraciones de Semana Santa, el Vía Crucis, las procesiones. Y bueno, considero que este destino turístico y estos días, por muy buenos que hayan sido en general para la mayoría de las personas, pues esta nota provocó indignación nacional, ¿no? Provocó mucho dolor, me parece, y bueno, hay que platicar de ello porque, y ya planteo el tema, me parece que este caso de Camila, de 8 años, asesinada en Tasco, no es un caso excepcional, sino que obedece a un tema de impunidad desde mi punto de vista. ¿Por qué la secuestran y por qué la matan? Porque quien lo hace piensa que puede. Y para mí, el caldo de cultivo en el que ocurre esto es los diversos hechos de violencia que han ocurrido en meses, semanas recientes en Tasco, donde no hay castigo para los responsables, para quien logra levantar a una decena, a una docena de trabajadores del ayuntamiento impunemente, para quien logra levantar, es decir, privar ilegalmente de la libertad a un grupo de periodistas y aunque son liberados, no hay nadie en la cárcel. Me parece que en el imaginario colectivo, en la sociedad, da la percepción de que puedes cometer ese tipo de delitos de esa magnitud y no hay castigo y no pasa nada. Mi punto de vista es que en Tasco matan a una niña de 8 años luego de secuestrarla porque quien lo hace considera o sabe que puede y que muy probablemente no va a ser castigada. Impunidad es una palabra clave que tú has comentado en este momento y que pues prácticamente de esa derivan muchas situaciones que se estuvieron dando en Tasco. No es la primera vez que en esta mesa hablamos acerca de este pueblo mágico, de los temas de inseguridad que prevalecen desde hace ya mucho tiempo, pero que en este caso pues definitivamente ha sembrado en la opinión pública porque resulta deleznable el pensar que una pequeñita pues pueda ser víctima de un delito, ¿no? En este caso pues de un homicidio o feminicidio, como se tendrá que ir investigando. Pero también el tema de la impunidad pues recae en lo que todos vimos en las horas siguientes, que pues fue este linchamiento, en donde bueno pues se ve involucrada la presunta secuestradora, así como sus 2 hijos. Todo esto pues también derivado, creo, de una serie de errores que se dieron en Tasco. Pero que eso también lleva
a la institución que sería la encargada de combatir la impunidad, y me estoy refiriendo a la Fiscalía, en este caso la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que en este momento pues están en el proceso de definir quién va a ser el nuevo o la nueva titular, porque pues ha habido muchos problemas en esa entidad, ¿no? Y efectivamente cuando las personas vemos que no se cumple el Estado de Derecho, que está quebrantado porque no va a haber justicia, entonces desafortunadamente pues se abre esta posibilidad de la autotutela, que está prohibida en la Constitución, que definitivamente tenemos que seguir trabajando porque prevalezca ese Estado de Derecho y porque se pueda confiar en las autoridades. Pero aquí hubo una serie de errores, tan es así que pues pasaron horas en donde no se dieron las órdenes de aprehensión correspondientes, ¿no? Horas en donde la gente estaba molesta, estaba indignada ante lo que sabían que ya había ocurrido, que pues era el homicidio de esta pequeñita Camila. Entonces, pues me parece que lo que estamos observando en este caso de Taxco, pues es el quebrantamiento total del tejido social incluso, ¿no? En donde llegan personas, en donde pues ya incluso estando prácticamente la persona, ¿no? En este caso la presunta secuestradora, pues todavía había quienes decían, van, ¿no? Tienen que continuar pues golpeándola. Linchándola. Creo que es por todos lados que lo veamos una situación muy complicada la que tuvimos este fin de semana. Totalmente. Pedro, ¿cómo viste este caso? Pues yo coincido, añadiría que solamente se trata de un vacío de poder. Guerrero ha estado convulsionado desde hace ya varios, ya prácticamente años. De hecho, la llegada de Evelyn Salgado al estado de Guerrero, pues no ha sido nada fácil y creo que no le ayuda en mucho la presencia de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, porque lejos de apoyar o de lo que se ha creído que él iba a estar detrás de la administración pública estatal, bueno, lo que ha hecho es justamente lo que hizo en Acapulco, un desgobierno, un desinterés. No, me parece pues lamentable que tengamos que decir justamente que esperábamos eso, porque, bueno, pues de alguna manera degrada justamente la presencia de su hija como gobernadora. Él asume detrás de ella el mando, todo el mundo lo sabe, pero no ha sido para bien, ha sido muy negativa la forma en la que ha asumido el gobierno allá en el estado de Guerrero. Pero hay muchas ausencias, o sea, es independiente de la del gobierno del estado, ¿no? Que corresponde a prevención del delito, la del propio municipio. Estamos observando pues estos encontronazos entre gobiernos en donde hay cero coordinación y en donde pues también los autónomos, como en este caso la Fiscalía, pues todos están errando. Me pareció muy terrible, incluso pues la revictimización, ¿no? Que hay de quien era en ese entonces, porque ya me parece que renunció, Doroteo Vázquez, el encargado de la seguridad, pues hablando de que hay una omisión en los cuidados, ¿no? Cuando absolutamente todos los delitos que se cometen pues son adjudicables a la autoridad. Es imposible que pues nosotros podamos estar en un ambiente en donde se previene el delito, porque pues ahí muy claramente ya no ocurrió, pero tampoco es que todo sea adjudicable a la Fiscalía, ¿no? Desde la prevención del delito hubo un problema en Taxco y bueno, pues ya después pensar desde luego en lo que corresponde a la Fiscalía, creo que es a lo que se tiene que ir cuidando. Hace un rato hablabas, Héctor, acerca de cuántos delitos tenemos en nuestro país que pues de pronto generan esta incertidumbre en torno a la justicia. La Red por los Derechos de la Infancia dice más de 800 homicidios en el caso de niños y niñas solamente durante el año pasado, ¿no? Y hablando pues de pensar en homicidios dolosos, ¿no? En homicidios que se cometieron pues sabiendo e intencionalmente sobre la niñez. Sí, el vacío de autoridad que se da en Taxco justamente es el mensaje, o lo que creo que entienden los ciudadanos, es que están solos. Al final de cuentas, no hay autoridad que le ponga un freno a la delincuencia y si hace su trabajo lo hace mal hecho. Lo vimos en el caso de Yecapixtla, 2 niños son asesinados. Me parece que en los primeros momentos la autoridad en este caso la Fiscalía de la Región Oriente, tenía los datos suficientes como para presumir que había una responsabilidad respecto a un menor de edad. Lo deja pasar, la flojera institucional le gana de nuevo a la Fiscalía, que además hay que decir de paso que ahí hay una serie de acciones que pues no permiten que la Fiscalía
haga sus de resultados, porque está en manos de personas que no tienen el más mínimo interés de hacer su trabajo. Ni empatía. Ni empatía con la sociedad. Ahí cualquier cosa que se haga funciona bajo la ley de la corrupción, que es necesito dinero. Una víctima, para poder reclamar un delito, requiere pagarle a un ministerio público, a un policía ministerial, criminal, para que haga su trabajo. Y eso no puede ser posible. Que no lo quiera ver el fiscal, que no lo quieren ver los diputados de oposición, ese es su problema. Pero eso es lo que ocurre en la Fiscalía del Estado actualmente. Y este menor de edad, que fue identificado después como el autor material del asesinato de estos dos niños, la mamá logra sacarlo del país sin ningún problema. O sea, sí, porque aún no había ninguna ficha de búsqueda ni orden de aprehensión en su contra, es decir, él tenía todos sus derechos garantizados para poder salir del país. Justo creo que la respuesta de los ciudadanos de Taxco es en ese sentido. Si cae en manos de la Fiscalía del Estado, además una fiscalía que en este momento sigue todavía acéfala, bueno, pues si cae en manos de la Fiscalía, no va a ocurrir absolutamente nada. Van a salir libres, va a haber impunidad, y bueno, pues recurrieron a lo que, bueno, hay novelas, ¿no?, que se han hecho al respecto de los vacíos de poder. Puente Ovejuna es una de ellas, y ahí está, un linchamiento que ocurre justamente porque simple y sencillamente no hay autoridad. Se requiere garantías de no repetición, definitivamente en ese caso, ¿no? Y en todos, en absolutamente todos los que estamos abordando, ya comentabas de Capixtla, o sea, muchos que podríamos estar mencionando muy desafortunadamente. Y creo que hay un problema desde el procedimiento, ¿no? Desde el paso 1, que era la posibilidad, tú platicaste con la mamá de Camila, la posibilidad de que ella acudiera a presentar la denuncia y que no se hiciera en Taxco, sino que tuviera que trasladarse a Iguala, ¿no? Entonces son muchos factores que pues van derivando en que sea omisa la autoridad en este caso para haber tenido por parte de los juzgadores una orden de aprehensión que pues impidiera ya no el delito, ¿no? Porque eso ya había ocurrido, pero sí al menos este linchamiento que se dio. La mamá de Camila señala que pues ella no era su deseo el que acabaran las cosas así, es decir, que la presunta secuestradora y asesina, o una del secuestradora y asesina de su hija, haya fallecido a manos de la población. Ella, pues al contrario, lo que dice tras el sepelio, minutos después de enterrar a su hija en un panteón allá en Taxco, es que lo que ella hubiera deseado, y lo dice con sus palabras de dolor de mamá, es haber visto en la cárcel a esta mujer, y dijo que sufriera el mismo tiempo que yo voy a sufrir sin mi hija, pero ella pudriéndose en la cárcel. Y ella explica desde su punto de vista muy bien lo que pasó con este linchamiento. Dice, la gente sabía, efectivamente, doctora, como lo dice, que se había cometido un delito en este espacio, en esta casa, ¿no? Porque hubo videos de seguridad que demostraron y contradijeron la versión de esta mujer, que efectivamente Camila sí había llegado a su casa. La primera versión de esta mujer fue que nunca había llegado. Y bueno, gracias a los videos de seguridad de los propios vecinos, es que la mamá de Camila confirma que la niña entró, pero además algo que casi no se ha revelado, o por lo menos no se le ha dado mucha margen informativo. Nosotros tuvimos a la vista, por parte de una persona cercana a la familia, los mensajes, capturas de pantalla de los mensajes que a partir de las 4 de la tarde comenzó a recibir la mamá de Camila desde el teléfono de su hija, desde el teléfono de Camila, donde le pedían primero 300,000 pesos para dejarla en libertad. Por supuesto, la mamá de Camila dijo, yo no tengo ese dinero. Ya en los mensajes se lee muy alarmada, muy alterada, exigiendo que le entreguen a su hija. Ya, por supuesto, antes había ido a la casa, le habían dicho que no había llegado ahí. Ya estaba en la búsqueda de los videos. Aún no sabía que efectivamente había entrado su niña allí. Y al final, esta negociación entre unos secuestradores y la mamá de Camila, pues termina en pedirle 30,000 pesos por la liberación de su hija y al final 8,000 pesos en una transferencia. Lo que nos dice esta persona cercana a la investigación es que Camila fue asesinada prácticamente al llegar a la casa, no más de una hora por los estudios forenses que le hicieron. Ya había fallecido, es decir, alguien estaba negociando pues con el cadáver, con una niña que ya había sido privada de la vida. Y por supuesto que esto desató la indignación. Los vecinos se enteran, ¿no? Una comunidad que ya está golpeada por el crimen, por las extorsiones, los transportistas, tableados por criminales, viendo videos en redes sociales como un grupo de personas, 2, 3 personas,
pertenecientes a un grupo criminal pueden llegar y tomar a un transportista y golpearlo, humillarlo, grabarlo y subirlo a redes sociales con sus rostros perfectamente identificables porque, Sin insisto, que pase nada. saben que no va a pasar nada. Es decir, en este contexto ocurre una situación en la que vulneran los derechos y la vida de una pequeñita y los vecinos rodean la casa y dicen, ahí están los videos, ahí están los mensajes y ahí está el cuerpo de la niña que ya encontraron. Ellos son responsables y le dan la oportunidad, de acuerdo con la mamá y con los testimonios, le dan la oportunidad a la fiscalía, a las autoridades de detenerlo. Pasó toda una noche. Desde la tarde, noche del día que ocurren los hechos, hasta el siguiente día, montaron una guardia, esperando que llegaran a la fiscalía a detener a las personas. Esto no ocurrió. Es cuando deciden, pues efectivamente, hacer justicia por su propia mano. Y me parece que habrá diferentes opiniones en torno a esto, ¿no? Por supuesto que la ley lo prohíbe, pero también en el ánimo queda, desde mi punto de vista, en el ambiente, el vacío de saber qué pasó, porque hay muchas versiones extraoficiales sobre lo que pudo pasar adentro de la casa. Si efectivamente la mujer que muere es quien la priva de la vida o alguno de sus hijos. Es decir, la investigación ya queda, digamos, opacada, ya de por sí, ¿no? Las fiscalías no tienen esta contundencia y claridad en sus investigaciones, pero la verdad histórica ya queda Atreverse a pensar si la oculta. niña que era amiga de Camila participó en este secuestro. Por lo menos, O si vio lo que pasó y entonces también está guardó vulnerando, silencio, ¿no? vulnerando sus derechos. por lo Bueno, menos fue imagínate cómplice. cómo va a quedar marcada la vida de la niña, ¿no? Que pues cambia totalmente su contexto, ya no tiene mamá, sus hermanos están detenidos. Es una situación muy complicada. Yo creo que lo que nos muestra el caso de Tasco es que se tiene que ponderar mucho en nuestro país el tema de la salud mental, ¿no? O sea, no puede ser, uno no puede entender que haya ocurrido pues este tipo de delito. Efectivamente tendremos que ver quién lo perpetró, no cómo se dio, cuáles fueron las circunstancias, pero La pues participación son de cada uno. psicópatas. Y eso pues todos estamos rodeados de pronto por personas que sería increíble que esto se volviera a repetir, ¿no? Pero a su Claro. vez también se tiene que atender la salud mental pues de la misma población que llegó Es que es a muy esos fuerte porque la extremos. mamá de Camila y quienes tenemos hijos, Pedro, hijas en nuestro caso, es muy fuerte porque la mamá de Camila lo narra muy bien. Dice, ya había ido Camila a la casa de estas personas, era amiga y quería mucho a la hija de esta persona que murió, la quería ella, su niña también iba a nuestra casa, eran amigas. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras hijas van a casas de amigos, de familiares? Justamente pensé eso. Y confiamos en que van a estar cuidados, y efectivamente, no sabemos lo que ocurre atrás. Y es que ni siquiera sabemos, doctora Pedro, lo que ocurrió en esa casa. Hay versiones que señalan que hubo un delito previo que tiene que ver con posiblemente un abuso sexual y que, pues al ocurrir tal hecho por alguien de la familia, pues tomaron la decisión mala, pésima, delictiva, de privarla de la vida a la niña para proteger pues la libertad de uno de los integrantes. Insisto, esto tendrá que la Fiscalía ser contundente y clara en decirnos qué fue lo que pasó, si es que hay una investigación clara y contundente. Ya se liberaron órdenes de aprehensión en este caso contra la persona que carga aparentemente el cuerpo de Camila y la mete en la cajuela. Hay muchas inconsistencias todavía, hay muchos vacíos de información que por supuesto la comunidad está llenando. Pero algo que también ocurre en el sepelio, y creo que en Morelos lo vivimos con el homicidio de Juan Francisco Sicilia hace ya 13 años, ¿no? Apenas Sí. fue el aniversario de este movimiento. Algo que decía la mamá de Camila es que ojalá que este crimen pues pueda unir a la sociedad de Taxco, ¿no? Y yo no sé de qué forma, Pedro, y yo no sé si sea lo más correcto incluso mencionarlo desde acá, pero en Tetela del Volcán, hace muchos años que no sabemos de un secuestro, porque en Tetela del Volcán los pobladores se organizaron y lo más que compraron fueron radios de comunicación, montaron guardias en los accesos al municipio, en Tlalnepantla lo mismo, con el tema del nopal, y en Tlalnepantla y en Tetela del Volcán, tras la operación de guardias comunitarias, que no son guardias armadas, no son barricadas con gente, aunque sí las hay, ¿no? Pero, Sí, sí había armas. pero no es la esencia, sino la comunicación entre los vecinos ha permitido que los índices delictivos bajen en ese punto. Lo que la mamá, y con esto planteo mi comentario, decía en esta entrevista final y también cuando entierra a su hija, es que ojalá que el crimen de Camila por lo menos sirva para unir a la sociedad de Taxco, ¿no? Para aglutinarla en un esfuerzo social y que si la autoridad efectivamente no puede, pues sean ellos quienes se organicen. Yo no sé si eso va a ocurrir, ¿no? En comunidades donde pues ya el tejido social está pues muy roto,
pero por el bien de Taxco incluso y por el bien del pueblo como destino turístico, porque este hecho mermó fuertemente en el tema turístico. Las calles de Taxco en esta Semana Santa estuvieron prácticamente vacías. O sea, no solamente es el crimen contra la familia que es víctima, la destrucción de la familia que comete el crimen, el contexto social de esa familia, sino también la comunidad con sus atractivos y su forma de vivir, que es el turismo. Con esta tradición, no diría milenaria, porque no lo es, pero Centenaria. Centenaria sí lo es, de las procesiones que se ven interrumpidas. Me parece que en muy pocas ocasiones ha ocurrido y en los últimos años han sido justamente suspendidas por esta causa. La inseguridad le está golpeando y creo que es momento que reflexionen muy, muy profundamente lo que está ocurriendo en su ciudad, que vean, sobre todo porque a mí me llamaba mucho la atención desde que conozco Taxco o que he trabajado en Taxco reporteando, siempre ha sido, no hablemos mal de Taxco, pero no digamos lo que ocurre y ocultemos toda nuestra porquería debajo de Pero eso pasa en cualquier destino turístico. En Acapulco también decían, no hables más de Acapulco. Aquí en Morelos creo que Jorge Meseguer, alguien alguna vez dijo, no hay que hablar mal de... Pero justamente no hablar, ocultar lo que ocurre es lo que provoca o produce esta situación de no atender los problemas, no reconocerlos y no resolverlos. Entonces creo que es momento de que hablen con toda la fuerza, con toda la claridad que se requiere de los problemas que está viviendo Taxco y empezarlos a resolver. Es muy lamentable que tuviéramos que empezar a pensar en organizarnos, en autodefensas y demás, porque pues quiere decir que entonces, pues ¿para qué sirven las autoridades, no? Y para qué funciona el Estado de Derecho. Sin embargo, creo que sí, en Taxco pues tiene que haber una reflexión profunda porque efectivamente este no es el primer asunto. Ya en esta mesa decía, lo habíamos abordado, o sea, es un tema de extorsiones y demás, que pues la misma ciudadanía tiene que empezar a poner un alto en cuanto a la forma de operar de grupos del crimen organizado y demás, ¿no? Este es uno de los casos, pero realmente esperemos que puedan ir avanzando en esa reconstrucción del tejido social que tendría que haber en este tipo de lugares. Y justo el tema de seguridad... Y el alcalde, perdón que me diga una última, el alcalde tiene que tomar una decisión, está en sus manos, pues no votar por payasos, por este tipo de gente que no le aporta nada bueno a los gobiernos, a la sociedad, y es el caso del alcalde de Taxco. Del alcalde, de la gobernadora, y es que también... Y del fiscal y del secretario, ex secretario ahora de Sí, Seguridad Pública, ¿no? Un bravucón, ¿no? Que nada más se la pasa intimidando a la prensa, culpando a la prensa de lo que ocurre en Taxco. Perdón, yo no conozco ningún reportero en Taxco que ande armado, secuestrando. Y si es así, como lo dijimos aquí en su momento, todos bajo investigación, que investiguen a la prensa, que investiguen a los curas, que investiguen a todos, sin importar la investidura que tenga, sin importar lo que represente para la sociedad, que todos sean completamente investigados. Es momento de que la lupa de la justicia pase por todos los sectores en Taxco y evidentemente haya un cambio. El tema de la seguridad en Taxco, en el país en general, y por supuesto aterrizándolo en Morelos, me parece que es uno de los principales temas en la agenda, aunque hay una encuesta reciente que se aplicó sobre cuáles son los temas que más le interesan a la población en el país en general, y no recuerdo ahorita la fuente, espero acordarme en el transcurso de esta charla, pero esta encuesta revelaba que a la gente está en el país más preocupada un poco por la continuidad de los programas sociales, la permanencia de los apoyos sociales, que el tema de la seguridad, y es la primera vez que la seguridad aparece en un segundo término en temas de percepción social de cuáles son los temas de la agenda ciudadana. Siempre aparece seguridad, desarrollo económico, salud. Por eso la señora X lo firmó con sangre. Pero hoy el tema de efectivamente, no es un tema casual y fortuito, claro. El que estén prometiendo continuidad en estos asuntos de programas sociales. Y bueno, eso nos lleva a hablar de lo que está ocurriendo en Morelos. Este panorama 360 pues ya tiene varias semanas que está al aire, y desde el primer programa platicábamos de las elecciones en Morelos, de la elección a gobernador, de las contiendas internas, y finalmente este domingo, no hay plazo que no se cumpla, arrancaron las campañas políticas por la gobernatura. Arrancaron parcialmente porque solamente 2 de 3 candidatas
ocuparon ese día para iniciar bien su campaña. Fueron Margarita González Sarabia de Morena y sus partidos aliados, y Lucía Mesa del Frente Opositor PAN, PRI, PRD y RCP allá en Cuautla. Estuvimos atentos a esos arranques de campaña y bueno, la palabra es suya. ¿Cómo vieron este arranque de campaña? ¿Qué destacan de estos eventos de Lucía, de Margarita y bueno, ya a la postre de Jessica Ortega? Yo estoy un poco decepcionada en torno a escuchar proyectos de desarrollo para el estado de Morelos. Estuve siguiendo detenidamente cada uno de los discursos y me parece que hay muy pocas cosas que rescatar en torno a qué nos espera a las y los morelenses en los próximos años, ¿no? Quisiera comentar primero en el caso de Margarita González Sarabia. Creo que hubo algunos asuntos que destacan dentro de lo que ella va diciendo. Por supuesto que siempre hay una alusión inmediata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es al final pues lo que le toca, creo que a todos los del movimiento a nivel nacional, ¿no? Alusión también a los programas sociales, ¿no? Sobre todo en cómo han impactado respecto a disminuir la pobreza. Efectivamente, pues es uno de los temas importantes, ¿no? La continuidad y demás. Tan es así que la misma Lucy Mesa también lo retoma, pero ahorita voy a esa parte. El tema de transparencia, de seguridad, ¿no? Que fue citando. Sin embargo, me parece que hay un vacío muy grande en torno a los cómo. O sea, uno puede hacer una lista de muy buenos deseos, pero el asunto es que nos digas cuál es el planteamiento, ¿no? ¿Qué va a cambiar en torno a la seguridad? Claro. Pensar que va a estar todos los días en la mesa de seguridad, pues es prácticamente lo mismo que ha hecho el presidente, pero los resultados desafortunadamente no avalan al presidente, entonces pues en este caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Dignificar a los policías, pero tampoco nos habla de cuáles serían esos procesos, ¿no? De capacitación, qué es lo que esperamos de nuestras policías, ¿no? Pide apoyo a Claudia respecto a los resultados de la Ciudad de México, dice, bueno, a Claudia le fue bien. Y es que ahí está prácticamente hoy situada la campaña, ¿no? Si a Claudia le fue bien en la Ciudad de México, entonces Claudia tiene que poner esa estrategia a nivel nacional, ojalá que pueda prosperar, pero los estados pues tienen que tener su propia estrategia, no puedes decir vamos a Hay un personaje, es que nacional. no solamente se trata de números o de proyectos o de papeles, se trata de personas. Y hay un personaje que es clave para los avances en seguridad que tuvo la Ciudad de México y es Omar García Harfuch. Entonces, yo creo que dependerá mucho pero de no vamos a quién tener sea. Harfuch en 32 estados, ¿no? Vamos a cada quien que tenga su Harfuch, es imposible. Exacto, entonces, exacto, entonces se tiene que aterrizar esa parte. Me gustó que puso nombre y apellido en el caso de Uriel Carmona, ¿no? No me gustó que dice se tiene que ir. No se tiene que ir. Se le tiene que investigar, tiene que rendir cuentas y tiene que estar aquí. Y tiene que ser castigado. No es que se vaya al exilio, exacto, es que se investigue qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si me permites hacer un paréntesis ahí, y no solamente tendría que ser investigado el personaje llamado Uriel Carmona. Es una familia, es un entramado, son 3 magistraturas, son notarías públicas, es un cúmulo de poder que tiene que desmantelar. Y yo creo que a mí se me antojaría pensar, me parece que hay cosas en las que va a salir perdiendo Margarita. Y eso implica pues muchas amistades, porque definitivamente Margarita pues pertenece a un sector de la sociedad en el que evidentemente esas personas conviven, que no les va a gustar lo que está pasando. Debe tener claro Margarita que si ella llega a la gubernatura va a tomarse muchos tragos amargos respecto a el círculo de amigos y de familiares que la rodean, porque en algún momento alguien va a llegar y va a decir, oye, es que lo conocemos desde hace mucho, es que ha venido a la casa, es que fue nuestro amigo, es amigo de la familia. Es que nada, es que justamente eso es lo que nos tiene empantanados en esta situación en el estado de Morelos. Esa red de esta cúpula que ha creado toda esta red de corrupción que se aferra al poder y que incluso lo ha llegado a concentrar de una manera tan perversa como la que ocurre con el caso de la familia de Uriel Carmona. No solamente es Uriel Carmona, es una familia completa que tiene muchos lazos de poder, redes de poder que nos están afectando a todos los morelenses. Oye, yo vería aquí, en el caso de Margarita, nada más para comentar de novedades, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaría y que retomó en este discurso? Habla, por ejemplo, de crear una comisión de inversiones y plataformas para el empleo.
descentralizar las oficinas del gobierno del Estado, que pues esto es algo que se retomó pues desde el mismo discurso que tenía el presidente y que a lo largo de estos años no se pudo consolidar, pero bueno, habla de ir a las comunidades alejadas, ¿no? Incluso que pues había iniciado en una de estas. Y uno que me pareció importante pues es un instituto para la inclusión en donde habla de personas con discapacidad, les dedico una parte específica de su discurso para decir tenemos más de 300,000 personas con discapacidad y definitivamente pues tendría que hacerse algo más para poderlas incluir. ¿Qué ¿no? fue? Y la revocación de mandato. ¿Cómo? ¿Fue Huixastla o Chicatlacotla, donde arrancó? En alguna comunidad que inició campaña, ¿no? Y que ella mencionó. Nada más que les pida de favor en este momento. que a pesar de que ellos cierren la votación a las 2 de la tarde, que les pida que se queden 4 horas más, porque esas casillas siempre las anulan justamente por eso, porque ellos abren su casilla a las 8 de la mañana, son muy cumplidores, son gente de campo. Es que habla de que son 30 familias y que las 30 familias y las 30 familias cumplen con su voto. La casilla tiene un registro de 90% de participación, es decir, la gente vota. Pero, pues son poquitos, se forman, abren la casilla, votan a las 8 de la mañana, porque para ellos es un compromiso, llegan, y el INE les ha dicho en muchas ocasiones, el INPEPAC, o antes Instituto Estatal Electoral, cuando me tocó a mí trabajar ahí, y siempre les rogaban que por favor cerraran la casilla hasta las 6 de la tarde. Y dijeron, no, nunca han querido. Siempre han dicho, aquí ya todos votamos, ya no hay nadie que tenga que emitir su voto, los que votamos, votamos, y a las 2 de la tarde ellos cerraban su casilla. A Juchitlán, la iban y le entregaban con todo el proceso y toda la formalidad, pero la casilla lamentablemente era anulada porque no cumplía justamente con este proceso mandatado en la ley que tenía que abrir a las 8 y cerrar a las 6 de la tarde. Pues esperemos que ahora se pueda ir modificando eso. El tema de la revocación de mandato creo que es muy importante, quedó grabado, ¿no? El que sí, a los 3 años se pueda dar también este proceso aquí en el estado de Morelos, entonces pues a mí me parece que es importante que lo podamos resaltar. En el caso de Lucy Mesa creo que maneja un discurso muy interesante en torno a lo que todos los morelenses queremos escuchar, todo lo que nos resulta un hartazgo ya por tantos años, los temas de inseguridad, o sea, conecta perfectamente en cuáles son las necesidades, ¿no? del pueblo. Pero lo mismo, tampoco nos dijo absolutamente nada de cuál es su proyecto. De hecho, no hay propuesta, ¿eh? No hay propuesta. En el discurso de Lucy, crítica. Creo que son frases muy bien construidas desde... Estamos viviendo momentos de oscuridad. Estamos algo así la noche... Época más oscura, dijo. La época más oscura. Es la época más oscura. Que creo que eso le dolió a la gente, le impactó. Creo que hay una gran movilización en el caso de Lucía Mesa, que hay que destacarla. Hay que destacar que hay gana la calle en el caso de Cuautla, pero no hay propuesta en el discurso. Hay, como dice la doctora, una intención de llegarle a la gente por el tema de la inseguridad de lo que está ocurriendo. Creo que lo logra, por lo menos entre sus allegados, y lo que habría que ver es justamente cómo se va a ir desenvolviendo esta campaña en los próximos días, porque a mí lo que no me gusta, más allá de las palabras, que todo el mundo podríamos decir que Margarita habló, no me gustó mucho su discurso, pero más allá de las palabras, lo que está ocurriendo en esta campaña ocurrió horas antes de que iniciara. Llegaron a los golpes. Es decir, yo no había visto hasta el día de hoy que los golpes ocurrieran antes de que arrancara la campaña. Siempre y en los planes o ¿cómo le llaman? Esta ruta, o ruta que dibujan la gente que sabe de elecciones, incluso muchos de ellos que eran consejeros que hacían estas rutas críticas, sabían que prácticamente los 8 días antes de la elección, justamente cuando estaba el clímax de la votación, es cuando había que estar muy alerta a la posibilidad de la violencia. Aquí no empezaba todavía la campaña y ya había golpes en la calle por la fijación de la propaganda de guerra sucia. De guerra sucia que se está dando entre las dos candidatas. Hoy ha abierto en 5 o 6 ocasiones el teléfono celular y hay una guerra sucia de un lado hacia otro, en el caso de las dos candidatas que están disputando la gubernatura.
no quiero hacer un lado a Jessica, pero la verdad es que está entre estas dos candidatas y hay una guerra sucia. El mismo Movimiento Ciudadano se ha hecho un lado. Claro. Y está inundada la red pues, de videos, de notas que en contra y a favor de cada una de ellas, pero utilizando denostaciones en ambos casos. De manera tal que a mí me parece que, más allá de los discursos, lo que les está ganando es que la violencia está llegando a las calles y no creo que quieran seguir en esa ruta porque no va a ser fácil en algún momento dado pararla. No van a poder pararla. Creo que ellas, como gente civilizada, pueden, a pesar de todo, llegar a convivir, llegar a dialogar, porque, bueno, pues la cúpula política y los mandamientos de la política así se los permite, pero abajo no va a ocurrir eso. Abajo, una vez que se desate la violencia, no va a haber forma de pararla. Yo lo que veo en estos dos, y ahorita no concluyó, doctor, el tema de Luz y Mesa, en estos dos arranques de campaña, yo estuve físicamente en el de Margarita y monitoreé y luego escuché ya bien el discurso de Lucía Mesa. Efectivamente, no hay los cómo puntuales y detallados, pero de por sí nos quejamos de que son discursos largos. Yo considero que detallar o especificar cómo se van a hacer las cosas, yo creo que para eso podría estar el tema de la campaña, donde podremos pero tener unas acceso. ideas principales. Digo, Claudia presentó sus 100 puntos, ¿no? Pero en el caso de Margarita, yo sí veo que hubo esta descripción, por lo menos genérica, de qué hacer. En el caso de Lucía Mesa, no. No hubo nada. Y es una realidad que en términos de marketing político podemos ver claramente. Margarita está con una voz moderada, hablándole a un auditorio consciente, que escucha, que a lo mejor es muy largo el discurso, sí, 25 minutos me parece que son demasiado. Leídos. ¿Perdón? 25 minutos leídos. Leídos. El presidente hablaba también una hora, él sí no leído, pero hablaba una hora y mantenía la atención de la gente. Por un lado, ¿no? Margarita habla del fiscal Uriel Carmona, de reestructurar la fiscalía. Aún yo no sé cómo la va a reestructurar, pero ya planteó en la mesa. Claro, porque no es algo que le toque al Ejecutivo. Además, Exactamente. pero y eso es muy una propuesta, importante ¿no? también. Pero la propuesta puede estar allí. Creo que Claudia Sheinbaum lo diagnóstico. dice bien, porque al final dice, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Ah, pues Congreso hay del que Estado. ganar el Congreso Hay que ganar del el Estado. Congreso, justamente. Es la tarea que les deja a los morenistas aquí. Pero insisto, la idea está puesta allí, es una postura clara, contundente, de la que después podremos echar mano cuando esto ocurra o no ocurra. Es decir, cuando fue tu arranque de campaña dijiste reestructurar la fiscalía. Y ya ella en el futuro podrá decir es que el Congreso, es que lo que sea, o ya lo hicimos, allí está, ¿no? Y, Antes de que le sigas, porque se va a perder la idea, cuando decías, es que es un discurso moderado. Perdón, estamos en campaña. Totalmente. La moderación en este momento, que Yo se la creo que guarde para cuando sea gobierno. Cuando sea gobierno, entonces sí quiero ver un gobierno moderado y un gobierno que respete las leyes. Pero en este momento, Margarita tiene que ir por los sentimientos de la gente. En Cuautla, y lo sabe bien Lucía, en Cuautla lo que vimos son ideas al aire. Sentimientos, tratando de Y que Ideas al conectan, aire. porque al final yo creo que algo en cuanto a los asesores de Lucy han sabido quitar la figura de Andrés Manuel López Obrador, no lo mencionan en lo absoluto y concentrarse todo el tiempo en Morelos. la muy mala figura que tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco para el estado de Morelos, para decir, bueno, pues debido a sus negativos, entonces todo el discurso se concentra en Cuauhtémoc. Creo que Margarita González Arabia tendrá que llegar al debate y poner en la boca de Lucy Mesa a Andrés Manuel López Obrador. Creo que hasta ese momento Totalmente. entonces pues habrá ahora sí un choque pues por todas las ideas contrarias a lo que Lucy pues haya manejado todos estos años y que pues hoy termina levantando la mano con un Marco Cortés impresentable y del otro lado Jesús Zambrano, ¿no? Y Terrible. un día antes, Lucía Mesa, unas horas antes, un día antes de iniciar la campaña, va y firma ante notario público, diciendo no voy a cambiarle, no voy a mover nada en contra de los programas sociales. ¿Por qué? Porque está, como tú bien dices, esta cifra, esta preocupación de la gente que es real, de que no quieren que cambie absolutamente nada de los programas sociales del presidente. Creo que el presidente tiene una gran deuda en materia de seguridad, pero tampoco todo está mal. Todo lo que ha hecho el presidente no está mal. Hay cosas que definitivamente le han resultado tan bien, que son justamente estos de los programas sociales que está ejecutando y que a la gente definitivamente le está gustando la forma en la que se está llevando este gobierno. En la que está usando el dinero en este país. Y, entonces, eso no podemos negarlo. Yo diría que yo esperaba que justamente unas horas antes de que empezara la campaña, Margarita lanza un video en el que acusa la violencia que está ocurriendo en las calles
y la estrategia de guerra sucia que está utilizando la oposición. Y cuando ella dice, hay una intención de engañar y de confundir a la gente. Palabras más, palabras menos. Y yo creo que en eso debió consistir gran parte de su discurso de Margarita González en el arranque de la campaña. Yo considero que no, porque ¿por qué Margarita tendría que referirse a Lucía Mesa y mencionarla y ponerla en su boca en un auditorio de Morena cuando las encuestas ponen entre 30 y 40 puntos encima de Lucía Mesa? Yo no me confiaría de esas encuestas. Totalmente, pero esos son los números. ¿Por qué? Y en temas de campaña, ¿por qué Margarita tendría que darle foro porque se están comparando, a Lucía Mesa? porque lo que está en juego y se está comparando es la posibilidad de que regrese, independientemente de Lucía Mesa, un grupo de partidos políticos integrado por pillos que salen a Eso decir... sí lo he estado retomando en todas sus entrevistas, ¿no? O sea, para ella el mayor señalado es el grupo de Graco Ramírez, y bueno, en el caso de Lucy Mesa, pues también es decir, pues es la candidata del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, al final las dos mujeres candidatas diciendo es que hay un hombre que les hace sombra. Y es que hay una oposición sin vergüenza. Te voy a decir por qué les digo sinvergüenzas. Porque esta oposición sale a decir, estamos hasta la madre de la inseguridad. Pero a partir de que cambiamos de partido político, porque antes... Pero no. esta oposición es la que defiende al fiscal en el Congreso del Estado. Y es la que no ha permitido que se remueva al fiscal. Estamos hasta la madre de los homicidios. Esta oposición es la que tiene la mayoría de los magistrados que ha nombrado en el Poder Judicial. No, y además controla la seguridad en Cuernavaca. Y además, o sea, Que también te que puedes ir a tomen los parte de números. su responsabilidad en lo que está ocurriendo en esta entidad. Yo Que le pienso quieran- que eso que tú acabas de decir, Pedro, es lo que se ve reflejado en los 30 o 40 puntos de diferencia. Porque, a ver, Pero Lucy no lo Mesa, logras- no lo Lucy logras- Mesa, Lucy perdón. Mesa es la candidata y es la cara que sale a dar el discurso. Pero efectivamente, como dice la doctora, ¿quiénes están atrás? ¿En serio tú crees que después del sexenio de Graco Ramírez, perredista, y del intento fallido de imponer a Rodrigo Galloso como gobernador del estado, la gente en Cuautla va a ir a tachar el logo del PRD o va a ir a tachar el logo del PRI? Yo creo que eso es lo que en realidad ponen los números. O sea, la encuesta que... Yo no me definitiva es la confiaría del último después día. de ver si bien es cierto, la movilización no implica que van a llenarse las urnas con ¿Cuánta votos. gente que va a votar por Xóchitl Gálvez está en contra de López Obrador? Me parece que toda. Toda la gente que va a votar por Xóchitl Gálvez a nivel federal no coincide con el trabajo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes están respaldando a Xóchitl Gálvez? El PAN, el PRI y el PRD. Sí, es Pero el efectivamente, anti-López Obradorismo. el anti-López Obradorismo es el que va a votar por Xóchitl Gálvez. ¿Qué anti-López Obradorismo va a votar por Lucy Mesa? Porque este mensaje, que históricamente fue AMLO sí, Cuau no cuajó. El mensaje que ahora está de Toma lo mejor de cada partido político. Sheinbaum sí. No, o no, Margarita no. es que eso, ese es justamente lo que me parece a mí engañoso. No es por parte engañoso, de la es una oposición. estrategia que no va a dar resultados porque la gente, a ver, por un lado estás promoviendo el voto en escalera. Morena, yo no me por el plan confiaría, C. yo Y no por el me otro lado, confiaría. Lucy Mesa, lejos de promover su propia candidatura a la gobernatura por el PAN, PRI, PRD, está diciendo, sí voten, porque son las espectaculares que estamos viendo, sí voten por Claudia Sheinbaum, voten por mí en la gobernatura, y acá voten por el PAN, y acá voten por el Verde. Qué cansancio y qué desgaste estarle diciendo a la gente, vas a votar aquí así, así, y luego acá a la derecha, y luego aquí a la Sí, izquierda, el y voto luego aquí a la derecha. diferenciado. Que además Morelos tenía una larga, bueno, larga no, porque somos una democracia muy joven, pero tenía, me parece que los antecedentes más connotados de voto diferenciado. En Cuernavaca. No, en todo el estado. En todo el estado tenía esta... De hecho, llegamos a la segunda elección o tercera elección democrática prácticamente con la renovación de todos los partidos, esta, ¿cómo le llaman? Alternancia en prácticamente todos los ayuntamientos. Creo que el último municipio que tardó en tener alternancia fue Miacatlán, que es una de estos, ¿cómo le llaman? Cacicazgos eternos que hay en el estado de Morelos. Entonces, yo creo que sí le están apostando a eso. Yo no me confiaría definitivamente de lo que les dan las cifras, porque hemos visto elecciones en las que llevan mucho más ventaja con candidatos mucho más alegóricos, mucho más, digamos, con mucho más proyección que Margarita,
y que les han dado la vuelta. Yo no me confiaría, yo insisto, me parece que Margarita tiene que darle un giro a la campaña y creo que la decisión no la tomó ella, pero ya vimos el nombre de una persona que recientemente llegó a la campaña de Margarita y eso es una alerta. O sea, la visita de Claudia Sheinbaum en el arranque de la campaña de Margarita no solamente fue para decirle, ay, qué bonita estás y vas a ganar y mira todos los que te siguen. Fue también para tomarle protesta a un nuevo encargado. Y para reforzar. Y además, este nuevo encargado sabe de lo que está hablando. Es un viejo priista, de allá, es un joven, bueno, relativamente es joven, pero trae una experiencia. De 40 para atrás es joven. Bueno, sí, trae mucha experiencia. Es incluso alguien que no habla solamente de lo que ha vivido, sino que además tiene una preparación para lo que va a llegar a ser aquí. Entonces, habrá que seguir muy de cerca. Belizia se llama su apellido. Se me olvida en este momento su nombre, pero es una gente muy cercana a Adán Augusto, formó parte del equipo que integró la Secretaría de Gobernación y que llega a hacerse cargo de lo que va a ocurrir en los próximos días, en los, ¿qué serán? Ya 57 o 58 días que le restan de campaña a Margarita González y a todas las candidatas, y que me parece que el gran reto es justamente que esto que hoy dan las encuestas, que es una amplia mayoría, mantener así la fotografía. 72 horas antes de que ocurra la elección, el deseo de la campaña de Margarita es que las encuestas digan exactamente lo que han dicho en este momento del arranque, que tiene más de 30 puntos de ventaja. Si llegan así a ese momento, están del otro lado. El tema de política y las campañas, como verán, apasiona, enciende ánimos, me parece que eso es muy bueno. Y lo lamentable es que no da tiempo de platicar lo suficiente. Ya no pudimos hablar de la campaña de Movimiento Ciudadano, del arranque de campaña. Yo creo que la próxima vez será. Doctora, comentario final porque ya se nos acabó el tiempo. Me quedo con Movimiento Ciudadano precisamente porque creo que ha sido una gran decepción. Si bien pues se esperaba que hubiera una oposición que no en este momento sea tan clara desde Movimiento Ciudadano, pero sí que fuera creciendo al paso de los años, es desastroso lo que le está pasando en estas elecciones de 2024, ¿no? Pensando en Maínez a nivel nacional, que pues es un candidato totalmente gris, es triste incluso escuchar qué fue lo que hizo Claudia, qué fue lo que hizo Xóchitl, y Maínez no tuvo actividad, ¿no? Y si en eso, pues en paralelo, observamos también en el estado de Morelos, hubo algunas cosas importantes que dice Jessica Ortega durante su discurso, ¿no? Algunos planteamientos, pero lo mismo, está prácticamente pues a un lado, viendo cómo las candidatas punteras en unas encuestas que no me voy a meter porque creo que cada encuesta te dice unas realidades totalmente distintas y tendremos que esperar al día de las elecciones. Pero pues en ese sentido creo que sí haría muchísima falta que Movimiento Ciudadano pues hubiera sido un partido fuerte, ¿no? Y desafortunadamente pues no se está viendo para nada en estos momentos. Claro, Pedro, rápido. Yo diría, remátala con el Movimiento Ciudadano. Justamente vimos a una Jessica Ortega hablando de la inseguridad diciendo ni Temo ni Chente. No, en este caso ni Lucía ni... y al lado el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado. Y justamente eso. Al lado, el presidente de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, se me olvidó su otro apellido. Presidente de la Comisión de Seguridad. Es uno de los artífices de mantener en el cargo a Uriel Carmona. Él mismo, si no fuera por los beneficios de la Fiscalía del Estado de Morelos, al otorgarle la impunidad a su esposa tendría que estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque engañó al Congreso del Estado, engañó a los morelenses y cobran una pensión porque la siguen cobrando con documentación falsa que le aportaron al Congreso del Estado. ¿Cómo es posible que una niña de 16 años que estudia en una escuela FIFI resulta que tenía un empleo en Tepalcingo y que le da el beneficio de ser jubilada apenas teniendo ni 45 años? Me parece una de las cosas más absurdas que han ocurrido justamente con la oposición. Esta oposición que sale hoy a decir a las calles, vean toda la corrupción que hay, por favor, que vean lo que han hecho ellos y, claro, y que sus familias están integradas a la nómina del Estado de Morelos, que tenemos que pagar los ciudadanos con estas pensiones
que son completamente absurdas y la forma en la que han engañado al pueblo. Yo creo que, insistiría, me gustaría escuchar de Margarita justamente el juicio de cómo esta oposición ha engañado al pueblo de Morelos. Me parece que la gente lo sabe y yo cierro diciendo que algo que la oposición no ha entendido es que no entiende y siguen jugándole a este discurso salvador cuando es muy reciente. Lo que la oposición hizo son apenas 6 años del sexenio de Graco Ramírez y bueno, habrá que ver quién de los pobladores de Morelos que no tengan un interés particular en asuntos electorales o políticos de administración pública va a preferir que Jorge Meseguer, por ejemplo, regrese a la actividad pública en este estado. Entonces, la oposición no ha entendido que no ha entendido, se pone candente el tema, se pone interesante. Gracias, doctora, gracias, Pedro, gracias al equipo de producción, al staff que hace posible este programa, pero sobre todo gracias a ustedes por vernos cada semana. No pierdan de vista los mensajes, las propuestas de campaña, ya estamos en este tema y bueno, hay que tomar una decisión con base en información, con base en lo que planteen ya objetivamente las candidatas en el estado de Morelos y por supuesto aquí la próxima semana estaremos hablando seguramente de lo que avance en las campañas políticas por la gobernatura, ya pronto por los cargos locales, diputaciones y alcaldías y pues nada, gracias por el favor de su atención, nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.